Hola, mi nombre es Roger Rodríguez, estudiante de séptimo semestre de medicina y hoy voy a presentar y hablar un poco sobre la fisiología del colon. En primer lugar, es importante recordar que el tracto gastrointestinal es un tubo que se especializa en toda su longitud y recorrido en procesar los alimentos. En cuanto al intestino grueso, este tiene varias funciones, entre las cuales destaca que este reabsorbe fluidos y electrolitos, pero también sirve como almacén para la materia fecal antes de su expulsión del organismo. Entrando en materia, en cuanto a la regulación de la función gastrointestinal, el sistema nervioso entérico es una de las tres divisiones del sistema nervioso autónomo. Este, junto con las divisiones simpática y parasimpática, conforman el mecanismo neuronal principal de lo que es la función gastrointestinal. El sistema nervioso entérico se localiza únicamente al interior de los tejidos gastrointestinales. Sin embargo, es posible que las entradas sinápticas procedentes del cerebro puedan modificarlo. Este tiene dos agrupaciones importantes que en primer lugar tenemos el plexo submucoso o de Meissner, que este se localiza en la submucosa del intestino delgado y el intestino grueso. En segundo lugar tenemos el plexo mientérico o de Auerbach, que este se encuentra entre las capas musculares, circular y longitudinal de todo el tracto digestivo. Este sistema puede actuar independiente de la actividad de la médula espinal o del cerebro cefálico. Sin embargo, al igual que este sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico utiliza neurotransmisores para su funcionamiento. El sistema nervioso entérico tiene varios circuitos sensoriales, varias conexiones interneuronales y neuronas secretomotoras. En cuanto a estas neuronas sensoriales, que también las podemos llamar neuronas aferentes, se encargan de mirar y monitorizar los cambios en la actividad luminal del intestino grueso, del colon, entre los cuales destacan la distensión, que es la tensión del músculo liso, la bioquímica, que son los cambios en el pH, la osmolaridad o la concentración de nutrientes, o la estimulación mecánica por alimentos. Estas neuronas sensoriales se encargan de activar interneuronas que mandan señales a neuronas secretomotoras eferentes y estas estimulan a las células efectoras. Dentro de estas células efectoras es posible mencionar las fibras musculares lisas, las células epiteliales que se encargan de segregar o absorber fluidos o electrolitos, los vasos sanguíneos submucosos y las células endocrininas entéricas. El sistema nervioso entérico recibe entradas sinápticas directamente del nervio vago a través de los nervios parasimpáticos. Por lo tanto, en esta imagen a la izquierda podemos ver la interacción que existe entre el sistema parasimpático, el sistema simpático y el plexo nervioso de Auerbach o de Meissner, que es lo que conforma el sistema nervioso entérico. Siguiendo con el tema, es importante resaltar que la acetilcolina es el principal neurotransmisor preganglionar y postganglionar que regula la función secretora y la actividad del músculo. Sin embargo, también tenemos el péptido intestinal vasoactivo, que este ejerce un papel en la inhibición del músculo liso intestinal y la estimulación de la secreción intestinal de electrolitos y fluidos. También tenemos hormonas peptídicas, dentro de la cual resaltamos la guanilina, que está liberada dentro del ilion y del colon y básicamente se encarga de aumentar la absorción de fluidos. En toda esta parte es importante resaltar lo que se conoce como el eje entre el intestino y el cerebro o el eje intestino-cerebro. Pues el control neuronal del tracto no solamente depende del sistema nervioso entérico, como hemos dicho anteriormente, sino que también depende de estos nervios extrínsecos del tracto gastrointestinal. Estas vías son compuestas, como ya se mencionó antes, por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La inervación parasimpática básicamente depende del nervio vago, y las fibras preganglionares de estos nervios usan acetilcolina como neurotransmisor. Estas establecen sinapsis con algunas neuronas del sistema nervioso entérico, lo que quiere decir que estas neuronas son postganglionares y que también liberan acetilcolina. Lo que hace la estimulación parasimpática es aumentar la secreción y la motilidad dentro del colon. Las fibras aferentes, que llevan información desde los quimiorreceptores, osmoreceptores y mecanorreceptores de la mucosa, llevan esta información a centros autonómicos del bulbo raquídeo,
Y estas diferencias inician en circuito lo que conocemos como reflejo vago-vagal. Las fibras simpáticas básicamente hacen sinapsis en neuronas postganglionares de ganglios paravertebrales desde donde se libera acetilcolina. Y las fibras postganglionares hacen sinapsis en el sistema nervioso entérico o se van a inervar directamente a las células efectoras. Se ha demostrado que la respuesta de lucha y huida básicamente lo que hace es reducir el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal. Por último, en cuanto a esta parte, es importante recalcar que la comunicación por medio del eje intestino-cerebro requiere que participe también el sistema inmune. Esto depende principalmente de los mastocitos, pues son sensibles a neurotransmisores y pueden procesar la información del cerebro que llega al sistema nervioso entérico. Hablando un poco más de lo que tiene que ver con la fisiología o la parte de motilidad dentro del colon, hay que recordar de nuevo que básicamente el tracto gastrointestinal se encarga de producir contracciones segmentarias que se asocian al movimiento no propulsivo de los contenidos, sino que básicamente estas contracciones lo que hacen es la mezcla o el batido de los alimentos para poder favorecer la digestión. La segunda actividad motora es la actividad de peristalsis, que ésta se encarga de producir la propulsión de los alimentos como tal. De esta forma, el movimiento dentro del tracto gastrointestinal propaga los alimentos o el contenido de este tracto en dirección caudal. Estas actividades se regulan, al igual que las anteriores, como lo hemos explicado anteriormente, por estímulos neuronales y hormonales. Básicamente, como la contracción del músculo liso depende del calcio, los neurotransmisores, tanto excitatorios como inhibitorios, se encargan de modular la concentración del calcio en el músculo liso. Dentro del colon, tiene cuatro funciones principales: absorber líquidos y electrolitos para poder convertir las heces en sólidas o semisólidas, absorber los ácidos grasos de cadena corta que no se alcanzaron o no se absorbieron en el intestino delgado, puede servir de reservorio o eliminar el contenido de modo regulado y controlado. Este es más por control voluntario. Es importante tener en cuenta que las contracciones de los dos tercios proximales del colon dependen del nervio vago y del control parasimpático. Sin embargo, en el colon descendente y recto simoideo depende de los nervios espinales que se originan en la médula sacra. El colon también posee este tipo de contracciones, sin embargo, la peristalsis la llamamos peristalsis en masa y son la principal forma de motilidad propulsiva del colon. Estas tienden a iniciar al comer. En cuanto a la anatomía funcional del colon, en la parte izquierda de la diapositiva podemos ver una comparación entre el epitelio del intestino delgado y el epitelio del intestino grueso o colon. Como sabemos, el intestino delgado tiene estas vellosidades rodeadas por las criptas. El colon carece de estas vellosidades y en su lugar las células que lo tapizan son células epiteliales superficiales. En el colon lo que encontramos básicamente son criptas colónicas con funciones similares a las criptas del intestino delgado. En cuanto a las funciones de cada una de las células, la célula absortiva epitelial se encarga de absorber el agua, los electrolitos y los nutrientes. La célula calciforme se encarga de secretar moco, que este se encarga de lubricar y proteger el revestimiento del colon. La célula endocrina secreta hormonas y péptidos que regulan e influyen en la actividad motora intestinal y en la secreción de enzimas digestivas. Y la célula progenitora, esta se encarga de dividirse para producir nuevas células epiteliales y así mantener el recubrimiento del colon. En cuanto a la absorción intestinal, es importante recalcar que el colon humano absorbe agua, sodio, cloro, con algunas excepciones, y se encarga de segregar potasio y bicarbonato. El movimiento de estos solutos puede ser absorcivo, como el sodio y el cloro, o secretor, como el potasio y el bicarbonato. En el movimiento transcelular, el soluto se encarga de atravesar las dos membranas en series y por lo general este tipo de movimiento debe ser activo. En el movimiento paracelular, el soluto se mueve pasivamente entre las células epiteliales
adyacentes a través de uniones estrechas. Para la absorción intestinal de los diferentes electrolitos hay participación de diferentes canales, diferentes receptores, intercambiadores, entre otros, para poder facilitar la absorción dentro del colon. En cuanto a los canales de sodio, tenemos canales epiteliales de sodio. También tenemos intercambiadores paralelos de sodio hidrogeniones y de cloro y bicarbonato. Vemos que esos se encuentran tanto en el colon proximal como en el ilion, a diferencia de los canales epiteliales de sodio que solamente se encuentran en el colon distal. En cuanto al cloro, tenemos absorción pasiva de cloro, un intercambiador entre cloro y bicarbonato, e intercambiadores paralelos, que son los mismos del sodio, entre el sodio hidrogeniones y cloro bicarbonato. Por último, para la secreción de potasio tenemos la secreción pasiva de potasio a través de canales epiteliales, la secreción activa de potasio a través de intercambiadores y también podemos tener una absorción activa de potasio a través de también intercambiadores. En cuanto a la regulación del transporte dentro del colon, esta se realiza mediante mediadores químicos del sistema nervioso entérico. Las células endocrinas y las células inmunitarias pueden secretar secretagogos o absortagogos. La mayoría de estos son agonistas, es decir, secretagogos y favorecen la secreción, mientras que otros, los absortagogos, básicamente favorecen la absorción. Centrándonos en cada uno de ellos, el sistema nervioso entérico secreta mediadores como acetilcolina en la mucosa y crea una secreción activa de cloro. Las células endocrinas contienen varios péptidos y aminas que se liberan en respuesta a estímulos, y las células inmunitarias pueden secretar productos en la lámina propia que afectan el transporte intestinal de iones. Muchas gracias.